Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Me escuchan? Si se me escuchan, ¿me confirman, por favor? Buenos días, profesora. ¿Sí se escucha? Hola Fátima, muchas gracias por confirmar. Vamos a comenzar con nuestra clase. Les comento que vamos a continuar con el tema de la oración y ahora vamos a ver otro criterio, bien, sobre ella y está relacionado sobre su clasificación. Entonces, vamos a ver las diferentes maneras como clasificamos a la oración en el español. Bien, a ver, en primer lugar, tenemos el criterio del grado de complejidad estructural. En el español, según la cantidad de información que transmita una oración, la vas a poder clasificar como simple o compuesto. Va a ser una oración simple cuando exprese una sola idea. Y esto aparece representado normalmente por un solo verbo, que puede aparecer en su forma simple o en forma de perífrasis verbal. Por ejemplo, si yo digo, caminemos con cuidado, tengo una oración simple, presento un verbo en su forma simple. ¿Reparaste la computadora? También tengo un verbo en su forma simple. Pero si observas, hemos seleccionado las figuras de animales. La acción es de seleccionar y esto es una perífrasis. Tú ya conoces la estructura de una perífrasis. Entonces tienes tu verbo auxiliar y tu verbo principal. Entonces, igual, así tenga una perífrasis, tú vas a considerarlo como una oración simple. ¿Por qué? Porque es una sola acción la que se está expresando y eso es lo que debes tener en cuenta. Bien, entonces las oraciones bimembres simples son aquellas que expresan una sola acción. Esa acción está representada por el verbo y el verbo se puede presentar en su forma simple o en su forma de perífrasis verbal. Eso por el lado de las oraciones simples. Pero también te vas a encontrar con aquellas oraciones que van a expresar dos o más ideas. O sea, tienen mayor carga semántica, ¿no? Y aquí sí vas a encontrar dos o más verbos, pero no vas a encontrar caso de perífrasis, o sea, vas a encontrar caso de verbos en los cuales cada uno exprese una determinada acción. Cuando hablamos de oración compuesta, cada verbo que se presenta va a formar lo denominado como proposición, ¿ya? Cada verbo va a representar una proposición. Por ejemplo, guardé los lapiceros que me diste ayer. Tienes dos proposiciones. Guardé los lapiceros, sería una, y la otra, los lapiceros que me diste ayer. Son dos proposiciones las que vas a encontrar aquí. Señor, ingrese al auditorio principal. Bien. Esta no. Acá hay que borrarla, esta está como simple, ha habido allí. Ajá, aquí. Concluí mis estudios, me otorgaron el certificado. Tienes concluí mis estudios, una proposición, me otorgaron el certificado, es otra proposición. Rocío trabaja en Miraflores, Dora en Los Olivos. Rocío trabaja en Miraflores, es una proposición, tiene su verbo, y la otra es Dora en Los Olivos. Si bien es cierto, en la segunda idea el verbo no está de forma explícita como en la otra proposición, pero está sobreentendido por esa coma, porque esa coma lo que hace es representar. ¿Bien? Muy bien. Entonces acá tienes otro ejemplo de oración bimembre compuesta. Cuídate de estructuras, por ejemplo, que diga Rosa quiere viajar mañana. No vayas a pensar que esto es una perífrasis verbal. Tú ya sabes por teoría que la perífrasis verbal nunca va a presentar al verbo querer como verbo auxiliar. Bien, entonces ahí debes tener cuidado. Es muy importante para este tema que tú recuerdes la información que trabajamos de la perífrasis verbal.
¿Alguna pregunta, chicos, sobre este primer criterio para clasificar a la oración? Bien. En cuanto a la oración compuesta, ustedes van a encontrar mejor dicho, van a encontrar más formas de clasificarla. Tiene una clasificación bastante amplia, pero nosotros lo vamos a trabajar más adelante. Bien, entonces por lo pronto vamos a dejar este criterio hasta ahí. Bien, y vamos a trabajar una primera actividad donde nos piden que identifiquemos dónde hay oración binombre simple en la primera parte y dónde hay compuesta en la segunda. A ver, analízalo por favor, luego lo trabajamos. Muy bien, ya tenemos respuestas. Veamos. Dice, te piden bimembre simple. Ella propuso que la reunión sea el sábado. Tienes propuso, bien, y tienes sea. Pues acá tienes dos verbos. Bien. Ana viajará en octubre. Luis, esta comita está sustituyendo al verbo viajar. Bien. Camilo viajará el lunes, Oscar el sábado. Igual, tienes una estructura aquí y la comita que está reemplazando al verbo. Liz está contenta, tienes está. Obtuvo, tienes otro verbo. Los niños estaban comiendo. Acá tienes una perífrasis verbal. Bien. Muy bien, cumplía, ¿no? Listo. Luego tenías oración bimembre compuesta. Mi hermano suele visitar a sus compañeros de promoción. Suele visitar es una perífrasis. Bien, esa es una perífrasis. Los visitantes tuvieron que caminar también forma perífrasis.
¿Cómo lo sabes? Porque soler hemos dicho que funciona como verbo auxiliar. Tuvieron, conjugación del verbo tener, también es auxiliar. Alumnos, deben desarrollar el examen en 2 horas. Deben desarrollar, también tienes perífrasis verbal. Eduardo debe participar en la competencia atlética. Tienes verbo haber. Bien, verbo haber también es auxiliar. Mientras ella escuchaba música, tenemos un verbo. Él leyó una novela, acá hay otro verbo. Ya está. Entonces, en esta alternativa vas a encontrar una oración bimembre compuesta. Listo. ¿Dudas, dificultades que hayan tenido alguna pregunta? Ya. Excelente. Entonces vamos a seguir. Este es, en la compuesta tiene que haber 2 o más verbos y que ninguno de ellos esté funcionando como auxiliar y que forme una perífrasis, ¿ya? Eso es importante. Muy bien. Según la naturaleza gramatical del predicado, este es el otro criterio para clasificar a las oraciones. Bien. Tienes, según la naturaleza gramatical del predicado, vas a encontrar oraciones de predicado nominal y oraciones de predicado verbal. Esto ya es familiar para ti. Cuando nosotros trabajamos el predicado, bien, nosotros mencionamos que había 2 tipos de predicado, el predicado nominal y el predicado verbal. Bien. ¿Y cómo era la estructura del predicado nominal? El predicado nominal es aquel que tiene verbo copulativo seguido de complemento atributo. Bien. O sea, el que tenía frase verbal atributiva. Ese es el predicado nominal. Esos jóvenes son ágiles. Tienes el verbo ser y tu complemento atributo. El hombre sostiene la caña de pescar. A ver, acá no. Esta la vamos a... Hay una observación, ¿no? Este ejemplito está malo. Ya. El vestido de la dama es hermoso. Este es, tienes verbo copulativo seguido de complemento atributo. Luego, es importante que recuerdes que estas oraciones de predicado nominal siempre van a presentar un verbo copulativo seguido de un complemento atributo. Esa es su estructura. Bien. Y por otro lado, las oraciones de predicado verbal van a ser aquellas que contengan verbo predicativo y cualquier otro complemento. Es decir, debe haber una frase verbal predicativa. Por ejemplo, el niño está bebiendo una naranja, una naranjada, ¿ya? Así, mejor. El niño está bebiendo una naranjada. Está bebiendo es una perífrasis verbal y el verbo principal es beber. Mi amiga fue vacunada ayer. Fue vacunada es una perífrasis, tu verbo principal es vacunar. El zapatero está cortando la suela. Tienes cortando, que es el verbo principal. Entonces es importante que recuerdes este tipo de predicados, bien, esos tipos de predicado y el tipo de frase verbal de frases verbales que iban a presentar, sea la atributiva o sea la predicativa. Entonces tú vas a encontrar oraciones de predicado nominal si es que hay frase verbal atributiva y oración de predicado verbal si es que tienes una frase verbal predicativa. ¿Ok? Por si acaso, por si acaso, a veces a las oraciones de predicado nominal también las denominan atributivas.
Ya también son llamadas atributivas. Te digo, por si encuentras esa denominación en algún otro material o en alguna pregunta. Ahora, las oraciones de predicado verbal tienen toda una subclasificación interna. Ahí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, oraciones transitivas, oraciones reflexivas, recíprocas, intransitivas, activas, pasivas, pasivas reflejas e impersonales. Entonces, tienes la oración transitiva. ¿Cuándo hablamos de una oración transitiva? Pues obviamente el tipo de verbo que va a presentar es un verbo transitivo. Por eso recibe esa denominación. Y tú ya sabes por teoría que el verbo transitivo siempre te va a exigir como complemento obligatorio al objeto directo. Entonces, en una oración transitiva, tú vas a encontrar el verbo transitivo seguido de su objeto directo. Podría tener objeto indirecto, pero no es obligatorio, es opcional. Por ejemplo, el barbero afeita a un joven. Entonces tienes el verbo afeitar. Las amas de casa compraron carne, verduras y pescado en este mercado. El verbo comprar exige la presencia del objeto directo. Susana felicitó a su amiga Dora. Su amiga Dora es quien recibe la felicitación. Entonces está como un objeto directo. Para que la consideres como transitiva, entonces necesariamente debe aparecer tu objeto directo. Eso ya lo habíamos mencionado también cuando trabajamos los tipos de verbos, ¿no? Habíamos dicho que los verbos transitivos exigían la presencia de su objeto directo. Bien. Preguntas sobre estas oraciones, o sea, lo único que tengo aquí sería el nombre de la oración, porque tú ya manejas la teoría del verbo transitivo y también tienes la teoría del objeto directo. Bien. Luego tienes tu oración reflexiva. Tu oración reflexiva es aquella donde em, el sujeto se desdobla semánticamente y también realiza la función de objeto directo. O sea, es sujeto y objeto directo al mismo tiempo. Por eso se habla de un desdoblamiento semántico del sujeto. ¿Cómo es ello posible? Se interpreta semánticamente como que yo como sujeto voy a hacer una acción y yo mismo me voy a ver beneficiado o afectado por la acción. Bien. Puede tener objeto indirecto, no es obligatorio, y por eso te especifica, ¿no? Expresa que la acción afecta a quien la realiza. Por ejemplo, el joven se vendó las manos. Si bien es cierto, aquí el sujeto es el joven y las manos es el objeto directo, pero las manos son del joven. Las manos son del joven. Bien. Entonces, como las manos son del joven, él mismo se va a beneficiar o se va a ver afectado con la acción. Su hermana se pintó los labios. Su hermana es el sujeto, los labios es el objeto directo, pero es una parte del sujeto. Entonces también recibe la acción. Maribel se lava las manos con jabón y agua. Entonces Maribel realiza la acción, las manos son el objeto directo, y, pero siguen siendo parte del sujeto. Entonces también se benefician con la acción. Bien. Eso en cuanto a la oración reflexiva. Hay reflexividad, ¿no? En que el sujeto hace algo para sí mismo. Es más, para que puedas identificarlo, puedes usar como refuerzos a sí mismo,
a ti mismo, bien. Esos serían los refuerzos que te va a aceptar la, eh, la oración reflexiva. Por otro lado, tienes la oración recíproca. La oración recíproca es cuando el sujeto y el objeto directo son diferentes. Bien, son diferentes, pero realizan una misma acción bidireccionalmente. Bien, ahora, también va a haber un verbo transitivo, obviamente, para que esta acción recaiga, ¿no? Alguien la realice y recaiga sobre alguien más. Lo importante es que hay esa bidireccionalidad entre ambos. La lógica de la oración recíproca es yo hago algo para ti y tú haces lo mismo para mí. Bien, por eso te dice, expresa que la acción es realizada mutuamente. Por ejemplo, Ramiro y Elena se abrazaron fuertemente. Entonces, ¿cómo lo comprendes tú? Ramiro abrazó a Elena y Elena abrazó a Ramiro. Así se comprende. Gustavo y Aurora se estiman mucho. Gustavo estima a Aurora, Aurora estima a Gustavo. Mariana y Ramiro se miran tiernamente. Mariana mira a Ramiro, Ramiro mira a Mariana. Así se va a comprender. Esa es la idea de las oraciones recíprocas. Existe reciprocidad entre ellas. ¿Cuáles son los refuerzos que tú podrías usar para identificar que estás frente a a una oración recíproca? Puedes usar los adverbios recíprocamente o mutuamente, ¿ya? Entonces podrías tener, ¿no? Ramiro y Elena se abrazaron mutuamente. Gustavo y Aurora se estiman mucho recíprocamente. Esos refuerzos te van a ayudar a ti a diferenciarlo de las reflexivas. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta de estos tres tipos? De estos tres tipos de oraciones. Ok, seguimos entonces. Ahora tenemos la intransitiva. Obviamente, la oración intransitiva va a tener verbo intransitivo. Digo obviamente porque el nombre es bastante claro, ¿no? Entonces aquí lo importante es que recuerdes la teoría del verbo intransitivo. El verbo intransitivo no traspasa la acción. La acción comienza en el mismo verbo y termina en él. Todos los verbos de movimiento los habíamos considerado como intransitivos. Verbos como caminar, correr, saltar, salir, viajar, ir, se consideran como intransitivos. Por ejemplo, los caballos corren velozmente. Mis amigos viajarán en ese ómnibus. Sus primos llegaron en ese avión. Recuerda que el verbo intransitivo nunca te iba a exigir la presencia de un objeto directo. Bien. Nunca el verbo intransitivo lo exige. ¿Por qué? Porque no necesita que lo complementen semánticamente. Bien, no lo requiere. Luego tienes la oración activa. La oración activa es aquella donde el sujeto realiza la acción.
Bien. No sé si recuerdan cuando trabajamos tipos de sujeto y vimos que se iban a clasificar unos según la voz de la oración y había un sujeto activo y un sujeto pasivo. Pues muy bien. En la oración activa, el sujeto siempre va a ser activo. ¿Eso qué quiere decir? Que él realiza la acción. Bien. Sí, Lucianita, te leo. Ok. Volvemos aquí a las oraciones intransitivas. Nosotros habíamos dicho que las oraciones intransitivas recibían esa denominación porque, porque tenían necesariamente verbos intransitivos. ¿Cómo identificamos a los verbos intransitivos? ¿Qué son esos verbos? Cuando trabajamos el tema de frase verbal y vimos la clasificación, explicamos que los verbos intransitivos eran aquellos que no traspasaban la acción hacia un elemento. Bien, eran aquellos en los que se realizaba la acción, en ellos comenzaba y en ellos terminaba. No había esa transición que se veía en el verbo transitivo y en sujeto directo. Por esa razón, el verbo intransitivo no requería objeto directo. Bien. Aquí vimos como ejemplos a los verbos de movimiento. Todos los verbos de movimiento son intransitivos. Verbos como caminar, correr, salir, ir, viajar. Bien, se consideran como verbos intransitivos. Bien, a eso se refería. Ok, no te preocupes, no te preocupes. Ya. Bueno, entonces hablamos también de la oración activa. Bien, dijimos que era aquella donde el sujeto realizaba la acción. Bien. Y tienes también la oración pasiva. La oración pasiva es aquella donde el sujeto, en lugar de realizar la acción, recibe la acción. Por eso se llama sujeto pasivo. Bien, porque va a recibir la acción. Y en muchos casos, no en todos, pero a veces suele aparecer el agente. El complemento agente es aquel que realiza la acción, pero en una oración pasiva, porque el sujeto está recibiendo la acción. Entonces, te digo que no siempre, ¿no? Porque el complemento agente en la estructura pasiva es opcional. ¿Cómo es la estructura de la oración pasiva? Tienes un sujeto que recibe la acción, por ejemplo, Carlos fue premiado por el director, digamos. Esa es mi oración. Entonces, yo tengo mi sujeto, como puedes ver, que recibe la acción. Mira cómo tu verbo aparece en forma de una perífrasis. Eso es lo que le da la pasividad. Bien, el desdoblamiento del verbo a modo de perífrasis. Tienes tu verbo auxiliar y tienes tu verbo principal. Bien, bien. Entonces, por eso se considera como una estructura pasiva. Si fuese activa, hay un cambio de roles, ¿no? Tienes el director premió a Carlos. Esa sería tu oración activa. Bien, el complemento agente de la oración pasiva se vuelve el sujeto en la oración activa. Bien, bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos, sobre la oración activa y pasiva?
No, ya. Seguimos entonces. Tenemos la pasiva refleja. La pasiva refleja es una estructura que tiene casi como una forma fija, ¿bien? La teoría con la que trabaja San Marcos te lo presenta como una estructura fija. ¿Qué quiere decir? La pasiva refleja va a presentar el pronombre se, el verbo en tercera persona plural y un complemento que va a ser una frase nominal también en plural en concordancia con el verbo. Por ejemplo, se mancharon los vestidos de la niña. Tienes el verbo en tercera persona plural, el pronombre se, y los vestidos de la niña es tu complemento, que es una frase nominal que está en plural necesariamente. O sea, es una exigencia de esta estructura. Este complemento como una frase nominal en plural. Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí se me escucha? Creo que hubo problemas con la conexión. Ok, ok. Me Te estaba escucho. preocupando. Listo, listo. Vi que se había puesto en espera. Ya. Entonces, la pasiva refleja presenta esa estructura, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer aquí un paso. Se alquilan departamentos. Bien. Bien. Se alquilan departamentos. Pronombre se, verbo en tercera persona plural y su complemento también en plural en concordancia con el verbo. O si tienes, por ejemplo, se venden autos. Lo mismo, tienes el pronombre se, el verbo en tercera persona plural y su complemento. Muy bien. Listo. Entonces, esa es la estructura siempre de la pasiva refleja. Luego tienes la oración impersonal. La oración impersonal es aquella que nunca te va a admitir un sujeto. Por eso recibe esa denominación. Vas a tener un verbo en tercera persona singular siempre. Y se va a presentar en el español de dos formas, como defectiva de sujeto o como propia. Bien, la defectiva de sujeto es cuando simplemente el verbo no te va a admitir un sujeto. Siempre está en tercera persona singular. Semánticamente no es posible que le adjudiques un sujeto. Bien. Por ejemplo, hacía demasiado calor. Había muchas piedras en el camino. Granizó mucho en este pueblo. Amigos, ya es tarde. Bien. Entonces, esas son oraciones impersonales, porque no te van a admitir que le coloques un sujeto. Tu verbo siempre está en tercera persona singular. Ese es un tipo de oración impersonal. El otro tipo es el que presenta el pronombre se y el verbo en tercera persona singular. Por ejemplo, se come bien en ese restaurante. Se viaja cómodamente en este ómnibus. Se camina bien por esta calle. Es recurrente la consulta que me dicen, profesor, ¿y cómo la diferencio de la pasiva refleja? Porque también tiene el se, tiene el verbo en tercera persona. Ya, lo que tienes que ver aquí es que el verbo, para que sea impersonal, tiene que estar en tercera persona singular. En el caso de la pasiva refleja, siempre está en plural.
Bien. Esa es la diferencia fundamental entre estos dos tipos de oraciones. ¿Ya? Muy bien. Preguntas sobre estas oraciones, chicos. Algo que no esté muy claro. Ya. Tenemos entonces nuestro segundo ejercicio. Te piden que identifiques la clase de cada una de estas oraciones, o sea, si son transitivas, impersonales, intransitivas. A ver, tienes algunos minutos para que las analices.
¿Listo, chicos? ¿Los clasificaron? Vamos a ver. Ahí está. Muy bien, tenemos respuestas. Veamos. La primera oración te dice, el alumno se ha abrigado con una casaca nueva. Claro, tú observas aquí que el sujeto realiza la acción y él mismo recibe esa acción. Entonces tienes una oración reflexiva. Bien, muy bien. Él hace la acción de abrigarse y él recibe la misma acción. Luego, se entregó los libros, se entregó libros a los estudiantes de este colegio. Bueno, esta oración es una oración impersonal. Tienes el pronombre se y tienes el verbo en tercera persona singular. Estos sobres fueron traídos por el mensajero. Claro, acá lo que observamos es que el sujeto recibe la acción. Por lo tanto, estamos frente a una oración pasiva. Esos dos hombres se insultaron ayer. Uno insultó al otro, el otro lo insultó. Entonces hay reciprocidad, ¿no? Es una recíproca. El carpintero confeccionó esta mesa rectangular. El sujeto hace la acción y la acción traspasa. Va a ser transitiva. Es una oración transitiva. Los alumnos ya salieron de las aulas. El verbo salir es un verbo de movimiento, por lo tanto es intransitivo. Si el verbo es intransitivo, entonces forma una oración intransitiva. Bien. Luego tienes. Juliana ha comprado una manta de lana. La acción de comprar siempre implica algo. Entonces la vamos a considerar como transitiva. Bien, tienes un verbo transitivo seguido de sujeto directo. Juan y David se felicitaron por la victoria de su equipo. Ellos se felicitaron recíprocamente. Entonces tenías una estructura, una oración recíproca. Anoche hubo personas en este parque. El verbo haber es un verbo que se considera como impersonal, ¿no? Y eso es lo que observas, verbo en tercera persona singular. Había granizado mucho en esta zona andina. También. Recuerda que los verbos que hacen referencia a fenómenos naturales se consideran como impersonales. Bien, se consideran como verbos impersonales, los verbos que hacen relacionados a los fenómenos naturales. Dicen, ¿por qué la C es pasiva? Lo que pasa es que estos sobres, si tú analizas semánticamente, reciben la acción de ser traídos. El verbo está como una perífrasis verbal. Bien. Y aquí tienes al responsable de la acción, que va a ser el complemento agente. Bien. Ahí está. Bien, por esa razón, tienes el sujeto que recibe la acción, tu verbo en forma de perífrasis y tu complemento agente. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Ok. Luego
vamos a ver la clasificación semántica de la oración. Esta es la clasificación más fácil, más simple. Bien, porque tiene que ver con la actitud del hablante respecto de la acción. Tiene que ver con la intención. Bien. Entonces tienes oraciones enunciativas, interrogativas, dubitativas, exclamativas, imperativas y desiderativas. ¿Ya? Vamos a trabajar cada una de ellas y vamos a ver a qué se refiere. Comenzamos con las enunciativas. Las oraciones enunciativas son aquellas oraciones que van a informar sobre un hecho, sobre un acontecimiento. Siempre lo hacen de manera objetiva y el verbo suele presentarse en modo indicativo, en cualquier tiempo, pero en modo indicativo. Por ejemplo, mis primos están en el parque. Ahí está, te informo. Los bomberos apagan el incendio. Lo mismo, te está informando sobre algo. ¿Bien? Em, es importante que recuerdes que siempre va a ser algo objetivo lo que te va a informar una oración enunciativa. Algunos la denominan también declarativa. Bien. Luego tienes las oraciones desiderativas. Las desiderativas lo que hacen es expresar un deseo. Bien, expresan un deseo por parte del hablante. Por ejemplo, me gustaría viajar a Huacayo en tren. Ahí está expresando un deseo. O suele presentarse también con la interjección ojalá. Recuerden que en el español solemos usar el ojalá para indicar algún deseo, algo que queremos, ¿no? Ojalá mis amigos tengan buen viaje a Tumbes. Bien. Luego tienes la oración imperativa, llamada también exhortativa. ¿Cuándo se presenta la oración imperativa? Cuando se da una orden, cuando se hace un pedido, se da un mandato, ¿no? Amigos, observen este bello paisaje. Observen, que es una orden. Amiga, lee este aviso periodístico. Ahí está. O podría decirte, ¿no? Por favor, ayuda a tu hermano. Entonces aparece el por favor. Entonces, siempre esta imperativa, llamada también, repito, exhortativa, va a expresar una orden, un pedido, bien. Y obviamente el verbo se va a presentar en el modo imperativo, porque tenemos un modo denominado así, ¿no? Que expresa la misma idea. Entonces, aquí tienes tu verbo en modo imperativo. En las desiderativas se te puede presentar el verbo en modo subjuntivo, ¿ya? En modo subjuntivo. ¿Alguna pregunta sobre estas tres primeras oraciones? Entonces seguimos. Hablemos de las dubitativas. Las dubitativas son aquellas que expresan duda. Por ejemplo, posiblemente compre polos en esa tienda. Ahí está expresando una duda, ¿no? Posiblemente, no se sabe con certeza. Tal vez asista a la asamblea de socios de mi club. Tal vez. Estas oraciones dubitativas suelen presentar en su estructura adverbios de duda. Con ello, se refuerza la idea de la duda. El verbo también se presenta en modo subjuntivo. Bien, el verbo está en modo subjuntivo. Luego tienes las oraciones exclamativas.
Las oraciones exclamativas son aquellas que expresan algún tipo de carga subjetiva, ya algún tipo de sentimiento, emoción. Vas a encontrar dos tipos, las directas y las indirectas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ellas? La presencia de los signos de exclamación. En las directas se presentan los signos de exclamación. Por ejemplo, ¿cuánto me alegra que me visites, amiga? Obtuve una beca integral en junio. Y las indirectas carecen de signos de exclamación, pero contienen pronombres exclamativos. Me impactó cómo se encontraba tu primo. No te imaginas cuánto he aprendido en este ciclo. Entonces ahí está, ¿no? La presencia de pronombres exclamativos, solo que no aparecen dentro de los signos de exclamación. Por eso se habla de unas exclamativas indirectas, pero siguen considerándose como exclamativas. Finalmente, vas a encontrar las interrogativas. Las interrogativas son aquellas que plantean una pregunta. Vas a tener las directas y las indirectas. Y cada una de ellas tiene subtipos. Total, parcial, directa total, directa parcial, indirecta total, indirecta parcial. Por ejemplo, ¿comprarás frutas en el mercado? Esa es una interrogativa directa total. Tu inflexión de voz es ascendente y tu respuesta va a ser un sí o un no. ¿Qué comprarás en este mercado? Esta es una interrogativa directa parcial. En este caso, si bien es cierto, hay signos de interrogación, pero hay pronombre interrogativo. Y esa es la marca de la pregunta en esta oración, la presencia del pronombre interrogativo. Las interrogativas indirectas no llevan signos de interrogación. También vas a encontrar totales y parciales. En este caso, quiero que recuerdes que estamos frente a estructuras fijas. O sea, siempre van a ser así. Por ejemplo, dime si estuviste en la feria dominical. Entonces tienes el verbo decir seguido de una conjunción completiva así. Siempre la interrogativa indirecta total va a presentar esa estructura. Dime sí, no sé sí, pregunto sí, explícame sí. Siempre. Y si no presenta la conjunción completiva sí, va a presentar un pronombre interrogativo. Dime quiénes participaron en el concurso de canto. No sé cuánto cuesta ese vehículo. Explícame cómo lo hiciste. Entonces, no te aparecen entre signos de interrogación, pero tienen pronombres interrogativos en su estructura. Ya esas son las indirectas parciales. Dice, ¿puedes retroceder al anterior cuando termine de explicarte? Sí, claro que sí. A ver, esta diapositiva. ¿Hay alguna pregunta sobre esta diapositiva, chicos? Listo, ok. Bueno, esta era de las interrogativas, ¿no? No te preocupes. ¿Hay alguna pregunta sobre estas interrogativas? La única que tiene inflexión tonal ascendente es la interrogativa directa total. Las otras van a tener inflexión tonal descendente. Listo, entonces nos vamos acá. Hay que identificar el tipo de oración según la actitud de la planta. A ver, analízalo. Me envías tus respuestas.
¿Listo? A ver, veamos. La primera pregunta, la primera oración, mejor dicho. Te decía, ¿te ha agradado esta mazamorra morada? Es una pregunta, ¿no? Entonces vamos a decir que es interrogativa. Interrogativa. Es directa porque tiene signos de interrogación. Directa. Y va a ser total. Total. Porque no tiene pronombre interrogativo. Ya no tiene pronombre interrogativo. Muy bien. Iris preparó una ensalada de frutas en mi casa. Bueno, te está informando, ¿no? Es enunciativa. Tal vez realice un viaje a Villarrica en octubre. Tal vez lo está presentando como una duda. Entonces va a ser dubitativa. Dime cuándo solicitarás un nuevo pasaporte. Esta es interrogativa. Interrogativa. Es indirecta. Indirecta. Pero va a ser parcial, ya que tiene pronombre interrogativo. Ojalá pueda asistir al concierto con ustedes. Esta es desiderativa. Expresa un deseo, ¿no? Ojalá. Sara, ¿cómo ha mejorado tu estado de salud? Esta es una exclamativa. Y si quieres ser más exacto, vas a decir que es exclamativa directa, ¿no? Por la presencia de los signos. Ya está. Dime cuántos años tienes, Fernando. Esta es una interrogativa. Está planteando una duda. Es indirecta porque no tiene signos de exclamación, de interrogación. Y es parcial porque tiene pronombre interrogativo. Quizás participe en el campeonato de fútbol. Bueno, te expresa una duda, ¿no? Es dubitativa. Dubitativa, ya te expresa una duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna dificultad? Si no, esta clasificación semántica es sencilla. Ahora, vamos a retornar y vamos a trabajar la oración. La oración compuesta. Habíamos dicho que esta oración compuesta era aquella que presentaba dos o más verbos y que estos iban a formar proposiciones. Bien. Entonces, vamos a ver ya la clasificación de la oración compuesta y con ello, chicos, damos a inicio al tema de oración compuesta, ¿ya? Porque lo vamos a trabajar en varias semanas. Veamos, este es el esquema, el que te estoy proyectando, que resume mm, la clasificación de la oración compuesta. Ah, ya, había una pregunta, me dice teacher, ¿cómo puedo diferenciar la oración interrogativa total y la parcial? Ya, bien fácil, bien fácil. La interrogativa total directa, vamos a ponerlo acá. Interrogativa indirecta total, siempre va a presentar la conjunción completiva así. Dime si regresará. No sé si viajaremos. Entonces siempre aparece esta conjunción sí. Y la interrogativa indirecta parcial, va a presentar en lugar del sí un pronombre interrogativo.
Dime cuándo regresará. No sé dónde vive. Entonces, la interrogativa indirecta parcial en lugar del sí va a presentar un pronombre interrogativo. Así lo identificas. Esa es la diferencia. ¿Queda claro? Listo. Muy bien. Ya. Entonces, aquí tienes el esquema de la oración compuesta. La oración compuesta puede ser coordinada o subordinada. Bien. Va a ser coordinada cuando las proposiciones que presente tengan un mismo nivel sintáctico o semántico. Y como puedes ver, si es coordinada, puede ser conjuntiva o yuxtapuesta. Respecto a la oración compuesta por subordinación, eso lo vamos a ver en una próxima clase, entonces no lo vamos a mencionar por ahora, pero sí es importante que sepas que la subordinada puede ser sustantiva, adjetiva o adverbial. Solo eso, ¿bien? Vamos a trabajar entonces la oración compuesta por coordinación, ¿ya? Hay dos tipos, como puedes ver en este esquema, las conjuntivas y las yuxtapuestas. Comenzamos primero con las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas. Las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas van a ser aquellas que unen sus proposiciones mediante, mediante una conjunción una conjunción coordinante, ¿ya? Mediante una conjunción coordinante. Entonces, para ello, es de vital importancia que tú recuerdes la clasificación de las conjunciones. Cuando trabajamos en la semana 12, cuando trabajamos en la semana 12 el tema de la conjunción, tienes dos cuadros que la clasifican. Las conjunciones coordinantes y las subordinantes. Entonces, las coordinantes son las que se presentan aquí. Por eso tienen estos nombres de copulativa, disyuntiva, distributiva, hilativa, adversativa e explicativa. Bien, por esa razón, porque aquí se presentan los nexos, las conjunciones coordinantes. Bien, entonces, ¿cuál es la lógica? Que las proposiciones estén unidas por medio de una conjunción. Si la conjunción que une las proposiciones es copulativa, entonces tú vas a llamar a la oración oración compuesta por coordinación conjuntiva copulativa. Por ejemplo, el profesor explica el tema y los alumnos escriben en sus cuadernos. Tienes esa I que une las dos proposiciones. Miguel irá a la feria con su padre o permanecerá en casa. Esa O la hemos clasificado como una conjunción disyuntiva. Entonces, esta oración se llama oración compuesta por coordinación conjuntiva disyuntiva. Todo relacionado al tipo de conjunción que aparezca estableciendo relaciones entre estas proposiciones. Tienes la distributiva. La distributiva recuerda que era aquella que mostraba o expresaba alternancia entre dos o más acciones. Tenías bien, bien, hora, hora, ya, ya. Por ejemplo, los campesinos ya quitan la maleza, ya podan las plantas. Luego tienes la hilativa. La hilativa lo que hace es expresar una
consecuencia. Los obreros han trabajado intensamente, aunque irán a descansar. Entonces tienes ese conque que indica una consecuencia. Luego tienes las adversativas. Las adversativas te van a indicar oposición o contrariedad, ¿no? Tenías el pero, el no obstante, el sin embargo, ¿no? Los jugadores se entrenaron durante varios meses, pero no obtuvieron el campeonato. Bien, ahí tenías la adversativa. Finalmente podías encontrar las explicativas. Eran aquellas que iban a introducir una explicación, una aclaración. Tenías es decir, esto es, o sea. Mis amigos no se conforman con la clase, es decir, repasan las lecciones. Entonces, une proposiciones en las cuales la segunda va a aparecer como una aclaración de la primera. ¿Ya? Estas son las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas. Por eso se llaman conjuntivas, porque hay una conjunción de por medio. Y en el caso de las yuxtapuestas, estas no van a presentar una conjunción. Estas lo que van a presentar es una pausa a nivel oral y a nivel escrito vas a tener un signo de puntuación, una coma, un punto y coma o los dos puntos. Por ejemplo, Eduardo se levanta temprano, se asea, toma desayuno, coge su mochila, sale presurosamente a la calle. Lo que une a todas estas proposiciones, como tú puedes observar, son las comas. Es un signo de puntuación. Entonces vas a tener una oración compuesta por coordinación yuxtapuesta. Adriana redactó la monografía. Laura, el resumen de este capítulo. Entonces tienes las dos proposiciones que están unidas por medio del punto y coma. Federico está muy contento. Su proyecto de investigación fue aprobado. El nexo de estas dos proposiciones son los dos puntos. Entonces, la oración compuesta, coordinada y yuxtapuesta se denomina así porque aparece una proposición al lado de la otra, pero sin conector gramatical. O sea, sin una conjunción. Bien, por esa razón. Preguntas sobre este tipo de oración compuesta, chicos, este o la conjuntiva. A ver, el conque normalmente es hilativo. Bien, normalmente es hilativo, porque ese conque que tú escribes como una sola palabra es equivalente a decir así que. Bien. Pero el conque no es copulativo, va a ser hilativo. ¿Por qué funciona? No funciona como copulativo, funciona como hilativo. A ver, lo reviso ya. Dice, no trabajará este año si no estudiará. A ver, la pregunta 12 dice lo siguiente, dice, no trabajará este año si no estudiará en este instituto. Esa es adversativa. Bien. Em, Enrique, debes alimentarte bien o estarás desnutrido. Esa O es disyuntiva. Muy bien. José, has trabajado mucho con que debes descansar. Ya, ahí debió aparecer un hilativo. Lo que pasa es que en la solución ha habido un error. Han puesto otra oración, han puesto Samuel, tu hermano no bebió licor ni fumó en la fiesta. Por eso lo han considerado como copulativo. Bien. Y en la última, José, ahora estaba en mi casa, ahora trabaja en el taller, era distributiva. Entonces, ese con que chicos, sí, es un error en la respuesta, ¿ya? En el solucionario aparece otra oración.
Entonces, el conque siempre lo vas a considerar como hilativo, ¿ya? No funciona como copulativo. Ya es bueno hacer la aclaración. Claro, la oración que han considerado la respuesta es: Samuel, tu hermano no bebió licor ni fumó en la fiesta. Entonces, ahí sí aparecía el ni. Bien, que era copulativo, por eso lo han considerado como copulativo. Entonces, más que copulativo, debió decir hilativa en la pregunta. ¿Ya? Es un error en el material, chicos. Dice, yo tengo una pregunta, ¿me podría repetir cuáles son los verbos que no aceptan? Sobre la perífrasis, más que repetir los verbos que no acepta, no te preocupes, sería decirte cuáles son los que funcionan como auxiliares. Creo que eso es lo que más te puede ayudar, ¿no? Nosotros hemos dado una relación de verbos, los voy a escribir en el chat, ¿ya? Que son los que suelen funcionar dentro de una perífrasis. Ahí está. Esos son los verbos que suelen funcionar como auxiliares dentro de la perífrasis. ¿Bien? Sí, sobre las yuxtapuestas. O sea, las yuxtapuestas son proposiciones que aparecen una al lado de la otra, bien, y que el único conector que van a tener es un signo de puntuación, que puede ser una coma, puede ser un punto y coma, o pueden ser los dos puntos. O sea, en este tipo de oraciones compuestas tú no vas a encontrar conjunciones, por ejemplo, un y, un pero, sin embargo, un con que, no vas a encontrar esas conjunciones. Solamente encuentras un signo de puntuación, ¿ya? Eso en el caso de las yuxtapuestas. ¿Por qué se llaman yuxtapuestas? Porque aparecen una al lado de la otra sin conector gramatical. ¿Bien? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Listo. Entonces nos vamos aquí. Tenemos un ejercicio. Hay que clasificar la compuesta coordinada como conjuntiva o como yuxtapuesta. A ver, analízalo, por favor.
Muy bien, ya tenemos respuestas. A ver, minuto chicos, voy a ponerlo un poquito más pequeño, ya, para poder clasificar aquí. Entonces, en el primer caso tienes, Inés trabaja en un salón de belleza. Lucía vende sábanas. Esta es yuxtapuesta. Como puedes ver, entre estas proposiciones no vas a encontrar un conector gramatical, es decir, una conjunción. Hugo estaba cansado en la oficina, pero continuó trabajando. Esta sí es conjuntiva. Es conjuntiva adversativa, porque tiene el pero. Bien, conjuntiva adversativa. Hace mucho frío, por consiguiente, usar este abrigo. Esta va a ser conjuntiva, por consiguientes, hilativa, porque implica una consecuencia. Lee con mucha atención el texto o no lo entenderás. Esta es conjuntiva, pero es disyuntiva. Bien, es disyuntiva. Te está indicando una opción. El panadero ya hornea los panes, ya prepara los bocaditos. Esta es conjuntiva, pero es distributiva. Bien, es ya, ya. El tío de Miguel repara computadoras y tapiza muebles. Esta también es conjuntiva, pero esta es conjuntiva copulativa. Tu conector es la I. Descansaré mañana. He trabajado mucho durante varios días. Esta es yuxtapuesta. Como puedes ver, no hay un conector gramatical ahí. Es yuxtapuesta, ¿no? La única unión de estas proposiciones son los dos puntos. Ese hombre coge los objetos ajenos. Esto es cleptómano. Esta es conjuntiva explicativa. Conjuntiva explicativa. Bien, muy bien. ¿Dudas, preguntas sobre esta teoría, chicos? Ya, entonces nos vamos a los ejercicios seleccionados. Ahí está. Tenemos nuestro primer ejercicio. Si surge alguna duda, chicos, me escriben por el chat. A ver, me mandan su clave. ¿Bien?
Muy bien. A ver, ya tenemos respuesta. Vamos a analizarlo. Te dice, la oración puede ser de dos clases, de predicado nominal y de predicado verbal. De acuerdo con esta aseveración, seleccione la alternativa que corresponde a los enunciados que presenta oración de predicado nominal. ¿Qué es lo que buscabas? Tu verbo ser seguido de tu complemento atributo. Leonela tiene que ser más perseverante. Cumple, ¿no? Tenías el verbo ser, que es copulativo, seguido de el complemento atributo, que es perseverante. Señor, usted debe ser vacunado mañana. Aquí tienes una perífrasis, pero la perífrasis es debe ser vacunado y el verbo principal es vacunado. Bien, entonces descarto. Hemos estado clasificando las láminas. Hemos estado clasificando también es una perífrasis verbal y el verbo principal es clasificado. El hermano de Inés ha sido subgerente. Acá sí, ¿no? Si bien es cierto hay perífrasis verbal, pero el verbo principal es sido. Y sido es el participio de ser y está seguido de su complemento atributo, que en este caso es una frase nominal. Entonces, efectivamente lo tenías en la cita. Siguiente, clasificamos las oraciones. Pregunta 2. A ver, chicos. Dice, la oración de predicado verbal presenta verbo predicativo como núcleo y según la clase de verbo puede ser clasificada como transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, activa, pasiva, pasiva refleja e impersonal. Relacionamos. Ha granizado demasiado. Este es un verbo relacionado a un fenómeno natural, entonces la vas a considerar como impersonal. Diana se pintó las uñas. A sí misma, ¿no? A sí misma. Entonces hay reflexividad en la acción. Es una oración reflexiva. Ayer visité a mi abuela. El verbo visitar es un verbo transitivo. La visité, hay objeto directo, por lo tanto forma oración transitiva. Y en tal vez viaje a Tumbes, el verbo viajar lo hemos clasificado como verbo de movimiento.
Al ser verbo de movimiento va a ser un verbo intransitivo. Entonces tenías 1D, 2C, 3B, 4A. Muy bien. Siguiente. Clasificación semántica. Pregunta 7. Veamos. Según la actitud del hablante, la oración puede ser clasificada como enunciativa, desiderativa, interrogativa, dubitativa, imperativa y exclamativa. De acuerdo con esta afirmación, correlacione la columna de los enunciados con la de su clasificación. Veamos. Posiblemente viaje en noviembre. Expresa una duda, ¿no? Expresa una duda. Entonces es dubitativa. Lo sabes por la presencia del adverbio de duda. Bien. Lea estos libros editados en Chile. Esa es una orden. Lea. Entonces la vas a considerar como imperativo. Me gustaría radicar en Arequipa. Expresa un deseo. Entonces va a ser desiderativo. Finalmente, dime dónde compraste ese polo. Va a ser una interrogativa. Listo. Entonces tienes 1C, 2B, 3D, 4A. Excelente. Veamos la siguiente. Había que clasificar.
Aquí estaba la observación, ¿no? Acá vamos a cambiar para que tenga sentido justamente lo que mencionaba tu compañero como hilativa. ¿Ya? Veamos. A ver, no trabajará este año si no estudiar en ese instituto. Si no, es una conjunción adversativa. Entonces, esta oración va a ser compuesta por coordinación conjuntiva adversativa. Enrique, debes alimentarte bien o estarás desnutrido. O te da la idea de opción.
Esta es disyuntiva. Entonces, formo una oración compuesta por coordinación disyuntiva. José, has trabajado mucho con que debes descansar. El con que es ilativo, chicos, ¿ya? Es ilativo. Entonces, vamos a considerarla como ilativa. Y recuerden que hemos hecho una corrección. José, ahora estaba en mi casa, ahora trabajo en el taller. Esta es distributiva. No sé si recuerdan el tipo de relación que establecían las conjunciones distributivas. Siempre te iban a hablar de alternancia. Bien. Entonces aquí tenías 1B, 2C, 3D, 4A. Muy bien. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado? ¿Algo que no esté claro? ¿Algún aspecto teórico? Ya, me habían pedido las claves, ¿no? A ver, chicos, me dan unos minutos para ver las claves del material. A ver, vamos a ver, voy a compartir en el chat, ¿ok? Ahí están, chicos, las claves del material. Si tienen alguna duda con alguna de las preguntas del material, por favor me dicen para resolverla. Corroboren con sus respuestas, ¿ya? Muy bien. La próxima clase, chicos, comenzamos con lo que es oración compuesta, pero ya vemos lo que es subordinación. Bien. Como habíamos visto en nuestro esquema, a ver, vamos a aprovechar estos minutitos. Como habíamos visto en este esquema, bien, ahí está, creo que se está viendo, ¿no? Ya, en ese esquema aparecía la clasificación de la oración compuesta subordinada. Y te decía que son tres tipos, ¿no? La sustantiva, la adjetiva y la adverbial. Te colocaban como ejemplos. Pablo espera contar con tu apoyo. Aquí tienes una subordinada sustantiva. Bien. Las camisas que compré son finas. Que compré es una proposición subordinada adjetiva. Y si sientes frío, usa esa casaca gruesa. Si sientes frío, es una subordinada adverbial. Estos tres tipos de proposiciones iban a recibir esas denominaciones porque iban a funcionar como esas categorías, o sea, iban a funcionar como un sustantivo, como un adjetivo o como un adverbio. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollarlo? La próxima clase solamente nos vamos a centrar en la subordinada sustantiva. Bien, las subsiguientes se trabajan la adjetiva y la adverbial. Y ahí, con ese tema, terminamos el componente sintáctico del español.
Bien, ahí acabamos. Luego, ¿qué va a continuar? El último tema de escritura. No sé si recuerdan cuando trabajamos escritura, mencionamos que estaba conformado por uso de letras mayúsculas, tildación y signos de puntuación. Y nosotros habíamos trabajado lo que era uso de letras mayúsculas, y nos faltaba puntuación. Entonces, ese es el tema que vamos a trabajar al terminar el componente sintáctico. Bien, lo trabajamos al final porque para poder puntuar, como en algún momento te lo comenté, es necesario tener pues el conocimiento completo de lo que es la sintaxis. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver. Y ya la última, y ya la última clase es sobre discurso directo. Vemos la parte pragmática del lenguaje. Ya vemos la parte pragmática. Muy bien. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Dudas, preguntas? Listo. Bien, chicos, entonces ha sido un placer trabajar con ustedes. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Bien, revisen bien su material y si tuviesen alguna pregunta lo pueden plantear en nuestra próxima sesión. ¿Ok? Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga.